Bueno, y vamos a dar paso al módulo 3, que es el delirium, ese gran desconocido. Todos conocemos la problemática que supone para un paciente crítico tener delirio, sobre todo el que cuesta más de identificar, que es el hipoactivo, ¿no? Nos van a hablar pues, de qué consiste el delirio, pero sobre todo después también de intervenciones que muestran la evidencia que son efectivas para disminuir el delirio y sobre todo para que no haya problemas después en el síndrome de poscuidados post-UCI. Cuando quieras, Santiago. Buenos días a todos, bos días que decimos aquí. Espero que al final estéis disfrutando de las jornadas y bueno, pues que hasta el tiempo parece que se ha humanizado, ¿no? Aquí, por lo menos, que las 4 gotas de ayer fueron poca cosa, que a veces aquí cuando se pone a llover, en fin. Bueno, yo soy Santiago Freitas, soy médico intensivista aquí en la Unidad de Cuidados Intensivos del Álvaro Cunqueiro, célebre desde ayer por ser portador de tantas malas noticias a la esposa del paciente que nos contó ayer su experiencia. No sé si está todavía por aquí Mamen Segovia, pero prometo que en el próximo curso que ya haga, ya he asistido a varios y he disfrutado además de sus cursos mucho, prometo aplicarme más. Bueno, me han propuesto moderar esta mesa, una mesa, la primera de la mañana, ¿no?, dedicada al delirium, ¿no? El delirium es un problema transversal de la UCI, ¿no?, en el sentido de que, bueno, es una patología psiquiátrica de UCI, ¿no? Hay quien la denomina la psicosis de la UCI y es transversal en el sentido de que aunque afecta a un número significativo de pacientes, son pacientes que están ingresados por las más variables causas, ¿no? Y no se asocia con solo un tipo de patología de UCI. Bueno, estoy seguro de que vamos a aprender muchas cosas en las próximas horas y sin más quiero presentaros al primer ponente que nos va a dar una charla titulada Delirium, mejor prevenir que curar. Es Vicente Gómez Cello, es intensivista en el Hospital de la Moncloa de Madrid. Está también asociado a la Universidad Europea de Madrid, tanto su hospital como él personalmente. Es un intensivista, además, conocido por todos nosotros porque es un miembro muy activo de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, donde colabora con varios proyectos y además también pues, participa mucho en la revista REMI, que todos los intensivistas manejamos, ¿no?, de información y de mantenernos actualizados en temas de medicina intensiva. A ver, ¿se me oye? ¿Se oye? Qué bien. Buenos días, ¿cómo estáis? Buenos días. En primer lugar, agradecer al proyecto UCI, que es mi proyecto, que me haya invitado aquí, a esta ciudad tan maravillosa, que hacía años que no venía, pero siempre es un placer. Y agradecer a la audiencia que después de una noche, espero, movida, pues está aquí para oírnos. Bueno, yo realmente no sé qué voy a contar después de lo del despacito de ayer. Realmente me va a costar romper un poco esa dinámica. El año pasado un ponente que vino aquí comentaba, oye, es que yo llegué allí con mis diapositivas y de repente la gente cogía el micrófono y aquello parecía el Club de la Comedia, ¿no? Y realmente es difícil que nosotros que somos médicos un poco clásicos, puristas, realmente llegar a un foro como el vuestro y bueno, empezar aquí a charlar con vosotros de todas estas cosas y hacerlo tan bien como lo hicieron ayer. Pero bueno, me voy a esforzar, voy a apartar un poco el clasicismo y voy a intentar que lo que cuente hoy sea ameno. ¿Qué os voy a contar? Bueno, pues que el delirio es una patología, como decía Santiago, muy importante en cuidados intensivos, es muy prevalente, causa muchísimos problemas, se puede prevenir, pero no siempre. Esa es la mala noticia. Podéis hacer mucho, pero no siempre, por mucho que hagáis, siempre habrá un porcentaje de enfermos que delirarán. No os preocupéis, es normal y entra dentro de lo esperable. ¿Cómo podemos prevenirlo? Pues con fármacos, ya veremos que probablemente no sea la estrategia probablemente más adecuada ni más aceptada, y con una serie de medidas que yo he bautizado los 10 mandamientos y que luego os voy a comentar. Bueno, delirium o delirio. Bueno, realmente está muy debatido el tema, incluso en la Real Academia de Medicina, la RAE. Yo diría que delirio es una idea falsa
que no tiene ninguna base. Por ejemplo, decir que yo me parezco a Joan Kortajarena o que la Atleti va a ganar alguna vez la Champions. Esos son delirios, realmente. Lo siento, Gaby. En realidad el delirio no lo hemos inventado los intensivistas. Los intensivistas se nos puede acusar de muchas maldades, de muchas cosas, pero no desde luego que viviéramos en la época de Hipócrates, donde Hipócrates ya dijo que existía algo que él llamaba frenitis, que era una afectación neurológica asociada a la enfermedad. Por tanto, Santiago, voy a corregirle un poquito, y a mí mismo, porque yo he puesto ese diagnóstico muchas veces, no existe delirio de UCI. El delirio forma parte de la enfermedad. Que esté en UCI o que no esté en UCI es lo mismo. No va a depender. Puede agravarse, pero no va a depender de que esté en UCI. A mí me gusta mucho la palabra delirare, que significa salirse del surco. Es el término que Galeno utilizaba. Salirse del surco es que el pensamiento descarrila, se va fuera. Os voy a contar una anécdota personal. Mi padre hace unos meses se cayó, se fue al hospital. Yo no quise que lo hospitalizaran, tiene 91 años. Cuando fui a verle por la mañana, le iban a dar el alta, mi padre empezó a abrocharse los botones y empezó a tocárselos y no se los podía abrochar. Me decía, oye Vicente, ¿esto cómo es? Mi padre tiene una cabeza extraordinaria. Al rato me dijo, ¿dónde estamos? Me di cuenta de que el pensamiento de mi padre estaba empezando a descarrilar. Y os puedo transmitir la idea de que realmente aprendes que cuando te toca el delirio de cerca dices, esto es tremendo, ¿no? ¿Cómo afecta a las personas? Imaginaos los familiares. Yo lo viví en primera persona. Los hospitales están hechos para las enfermedades, pero desgraciadamente no para los enfermos. ¿Qué es el delirium? Yo he construido un algoritmo, bueno, digamos un acrónimo, para que os aprendéis la definición. Tiene conciencia alterada, es fluctuante, a veces según día o noche cambia, cursa con falta de atención, tiene un razonamiento alterado y cursa con alteraciones alucinatorias. Os voy a contar otra anécdota. Tuve una enferma, una monja, que bueno, estaba en la cama del fondo y llegamos al día siguiente y le decimos, buenos días, hermana, ¿cómo está? Menuda noche me han dado ustedes. ¿Una noche? Sí, sí. Se han pasado ustedes toda la noche desnudos, untados en nata, por aquí dando vueltas. Yo miré a mi compañera y dije, ¿qué nos hemos perdido? Realmente el delirio, bueno, incluso afecta a ver a una persona religiosa que te diga esas cosas, ¿no? Que bueno, todos somos antiguos, tenemos nuestra forma de ver las cosas. Pero realmente fijaros cómo puede afectar el hospital y a qué tipo de cosas uno puede llegar, ¿no? Entonces, a mí me gusta esta palabra, confluirá. Conciencia alterada, fluctuante, inatención, razonamiento alterado y alucinaciones. Con esto tenéis el acrónimo. Se me nota el sesgo profesional de la universidad, ¿verdad? Pues esto para que la gente tenga acrónimos y los aprenda. Os voy a presentar cómo se diagnostica el delirio. Se diagnostica con una escala que se llama Kaniko y os voy a poner un vídeo que voy a comentar. Lo siento, está en inglés, es lo mejor que he encontrado, pero lo vamos a comentar para ver qué tipos de delirios hay y cómo se diagnostican. Dame el de mano. Mr. Kern, hello, do you know where you are? Paciente agitado. Hello, Mr. Kern. My name is Cindy, I'm your nurse looking after you today. You're just in ITU. Estoy intentando reventarle, pero como veis no responde. Primer delirio agitado y, como decía Pilar, delirio inhibido. Apático, letárgico. Se mueve. Y hay un tercer tipo que es una mezcla que... Hi Tim, my name's Steph. I'm one of your nurses today. I just want to make sure that you're not confused and that you can understand everything that's going on. So I'm going to ask you some questions first of all. Voy a preguntar algunas cuestiones I'm para going to ver hold si your hand tiene and I'm buena going to say atención some o no. letters. And every time I say the letter A, I'd like to squeeze my hand. When I Dice don't que say si the letter va A, a don't hablar squeeze con my A, hand. Okay, con so B, we... le dice que okay, sabe que so apriete la mano si nombra la letra A. S, A, V, E, A, Okay. H, A, R, T. El paciente no That's tiene lovely. errores. Thanks a lot. That's great. Y ahora el paciente con delirio va a hacer lo mismo. Hi Tim, my name's Steph. I'm your nurse for today. Just want to see how you're doing.
if you don't mind. I'm going to ask you a few questions. Is that all right? Le da igual las cuestiones que le Could vamos a I get you to preguntar. hold my hand? Levanta Could la I get you to mano. hold my hand? I'm going to read out some letters. And when you hear the letter A, I'd like you to squeeze my hand. S, A, No le hace nada, evidentemente. V, E, A, H, Tiene alteración de conciencia, tiene Ey. atención. A, R, T. Okay, thanks for that, Tim. I'm going to just check a couple more questions if you don't mind. And if the answer is yes, will you nod your head? And if it's no, will you shake your head? Y ahora le preguntará algunas Okay. cuestiones fáciles, Can you como do por that? ejemplo, flota una piedra en el agua. Will a stone Lógico es que le float digas on que no, water? pero ni siquiera el paciente lo va a responder. Eso significa razonamiento alterado. Are there fish in the sea? Hay peces en el mar. Does 1 pound weigh more than 2 pounds? Pesa 2 más que 1. Can you use a hammer to pound a nail? Okay, last thing I'm going to do, I'm going to hold up some fingers. Bueno. Como veis, esto es la escala Kaneko. Os he mostrado este vídeo para que veáis los dos tipos de delirios. Perdón. Y porque es muy ilustrativo. Cuando tengáis un paciente con sospecha de delirio, hay que chequear esta escala, ¿no? Que no voy a repetir, la tenéis en cualquier manual, pero más o menos lo que valora es un poco de los componentes que os he dicho del colon fluirá, al menos una vez por turno. Es una manera muy interesante de darnos cuenta de que un paciente delira. ¿Cuál es su incidencia en los hospitales? Muy alta. 1 de cada 6, 4 de cada 10 ancianos, como por ejemplo mi padre. Pero en intensivos, 80%, 80% en ventilación mecánica pueden llegar a tener delirio y 50% los que no la tienen. ¿Esto qué significa? Aumento de la estancia, aumento de la ventilación mecánica, aumento de infecciones, aumento de mortalidad, aumento de morbilidad. Es decir, no estamos hablando de una patología banal. ¿Por qué se desencadena? El cerebro tiene billones de neuronas. Hay unas moléculas que se llaman neurotransmisores que son como en una casa, la gente que va apagando y encendiendo luces. Es como las habitaciones de nuestra casa. Cuando el cerebro está sometido a un estrés, se apagan y encienden luces de manera absolutamente anárquica. Hay habitaciones donde están continuamente las luces encendidas y otras donde normalmente deberían estar encendidas y están apagadas. Es para explicaros de alguna forma lo que es el delirio. Y es como uno de nuestros electrodomésticos. Si lo colocas bajo estrés y empiezas a subir la temperatura y empiezas a sobreusarlo, se va calentando, empieza a oler a quemado. El cerebro necesita unas condiciones de funcionamiento adecuadas. Si no las tiene, el cerebro entra en crisis. ¿Qué factores de riesgo hay para que entre en crisis? ¿Qué factores le ponen en crisis? Pues los que dependen del propio individuo. Por ejemplo, el deterioro cognitivo o demencia, la edad avanzada, las limitaciones sensoriales, la hipertensión, las rutinas tóxicas, la intensidad de la propia enfermedad y otras comorbilidades. Entonces, esto es otro acrónimo, es delirio. Estos factores son los que hacen que mucha de la prevención que vayamos a poder hacer a lo mejor no es posible, porque dependen de las condiciones intrínsecas del individuo que no son modificables. Lo que sí es modificable son los factores precipitantes. Es el daño orgánico. Mantén a tu paciente con buena irrigación, muy bien oxigenado, que controle la enfermedad de base, retírale medicaciones que le van a alterar sus neurotransmisores, no le ates, ya hablaremos de eso, no le pongas en unas condiciones donde no pueda dormir, y esto yo lo llamo Damián, de tal manera que mi acrónimo sería delirio Damián. ¿Por qué Damián? Porque yo tuve una paciente que durante muchas horas estuve diciendo Damián, 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 ya que todavía me acuerdo de aquel Damián, y dije, bueno, pues voy a rendirle honor a aquella paciente, que por cierto era una paciente encantadora. Bien, ¿qué depende del entorno? Que los pacientes tienen miedo. Es decir, dependen de máquinas, tienen pérdida de movilidad, pérdida de dignidad incluso, tanto expuestos, pérdida de comunicación, y el miedo, junto con el delirio Damián, forma una sinergia muy poderosa que lo que hace es que nuestros neurotransmisores estén absolutamente activados, de tal manera que es como fue nuestro coche, va fuera de revoluciones, o en primera, delirio hiperactivo o delirio hipoactivo. Se encienden muchas luces o se encienden muy pocas.
¿Cómo se puede prevenir? Farmacológicamente, malas noticias. El haloperidol, este es nuestro fármaco tan querido, no funciona para prevenir. 2 grandes estudios han demostrado que no. No me voy a entretener en esto, no voy a ser purista. Las guías dicen que ni los neurolépticos, haloperidol u otros tampoco previenen nada. Quizá en el daño posoperatorio, en el paciente posoperado, sí que la quetiapina, que yo uso, luego podremos entrar incluso en debate, creo que en determinados enfermos, de esos que tienen 3 de cada 6, 3 de esos factores predisponentes, sería interesante ponerles quetiapina quizá para mejorar su sueño y evitar el delirio. Pero como digo, es una opinión personal que no está refrendada en guías. La prevención no farmacológica, y en esto me voy a entretener un poco más. Ya conocen la escala famosa de Eli, es un acrónimo, también otro más, pero en inglés, en la cual te dice A, interrumpir sedación, B, ensayo de ventilación, D, respiración espontánea, C, elige el sedante adecuado y quita fármacos, D, monitoriza delirio, es decir, diagnostícalo, y E, early, mueve al paciente pronto. A mí me parece que, bueno, que es un fantástico acrónimo, pero bueno, lo vamos a complejizar un poquito más. Y yo he leído recientemente este artículo, que es una visión narrativa de todo lo que se puede hacer con el delirio desde el punto de vista no farmacológico, que os recomiendo que leáis. Maravillosa. Son 10 consejos, que yo he llamado los 10 mandamientos. Uno, al fin y al cabo, tiene su background religioso. Yo he hecho competiciones de catecismo, creo que gané una vez, y realmente, bueno, pues uno eso deja secuelas, y cuando vi esto dije, hombre, si se parece a lo de los 10 mandamientos que yo estudiaba de pequeño. Primera cosa que tenemos que hacer, el dolor. El 43% de nuestros pacientes tiene dolor y no lo controlamos. Es algo tan sencillo como eso y tan alarmante como eso. Las escalas de EVA, visuales analógicas, y las escalas de CEPOT para enfermos que están intubados, no se hacen de rutina. Hay que hacerlas, en teoría, cada 2 horas. ¿Quién de aquí las hace cada 2 horas? Tremendo, enhorabuena, Cuando realmente nuestra sociedad, aquí está nuestra presidenta, yo he colaborado con ella en los estándares, diría que el 100% sería el estándar. Tendríamos que hacerlo cada 2 horas. El dolor es fundamental. Si colocamos al cerebro con estrés, realmente el factor que vamos a contribuir una vez más, de los que más va a contribuir, es el dolor. La sedación. Yo esto lo llamo el paciente sepulcro, y no es por hacer ninguna broma. Es decir, al final el enfermo, después de muchos días, sobre todo si no modifica su sedación, está como una auténtica piedra. No responde a nada, se puede tirar 6 días después de que le quitas la sedación sometida a ventilación mecánica. Por tanto, monitoriza la sedación. ¿Quién monitoriza la sedación con una escala RASS de manera habitual por turno? Bueno, ya la cosa se va poniendo mejor, me alegra mucho saber. Pero aún así estamos lejos del estándar, en teoría sería más del 85%. O sea que lo estamos haciendo bien, pero todavía estamos lejos de ese estándar. Quítale la sedación, mira a ver si realmente su patología te permite quitársela y que el paciente respire. Santificar los buenos fármacos. No le pongas benzodiazepinas, porque las benzodiazepinas probablemente es lo más delirante del mundo. Es un fármaco que se ha demostrado que aumenta la incidencia de delirio, igual que a veces el exceso de mórficos, anticolinérgicos, antihistamínicos, hay una lista larga. Por tanto, revisa tu farmacopea. Disminuye el tiempo en ventilación mecánica, porque el ventilador, yo siempre digo que es como un banco. Te presta dinero, pero luego te lo cobra con unos intereses y te puede desahuciar. Realmente creo que es muy importante que todos los días veamos si nuestro paciente se puede quitar del ventilador, hacer una prueba en T, porque realmente el ventilador, como los superhéroes, tiene un gran poder, pero también una gran responsabilidad en que puede hacer daño. Luego, evítese, otra vez me ha salido el catecismo, los pacientes tipo San Sebastián, es decir, los que colocas un montón de catéteres y no quitas. Hay pacientes que se pasan con tubos torácicos, vías, sondas, de manera absolutamente innecesaria durante días. Imaginaos el estrés que causa eso y la molestia. Por tanto, todos los días revisa con tu equipo si eso es necesario o no. Evita las sujeciones, eso lo dirá María muy bien. Yo creo que no se debe atar, al menos en el ámbito público, en el privado que cada uno haga lo que quiera. Reorientar a los pacientes. Esto es importante, no despersonalizarlos. Decirles todos los días, estos 2 estudios son magníficos, quiénes son, por qué están aquí, cuál es su nombre. Es lo mínimo. Yo, por ejemplo, todos los días entro en el BOS, buenos días, ¿cómo está? María, Pepito. Hoy es jueves, hace sol, lleva 2 días con nosotros. Eso es fundamental. Creo que es una medida que no cuesta nada y que todos podemos hacer. ¿Alguien hace eso? Fantástico.
Me alegro que las cosas estén tan claras. Y sobre todo estimulación polisensorial. Sobre todo lo hace enfermera. No sé si algún médico ha dicho algo de esto. ¿Alguno? Los de la Leti. Bueno, importante, yo soy un experto en estructuras, en el plan de la Comunidad de Madrid con Gaby me dediqué a esto, y realmente no pongamos al paciente como el conde de Montecristo en el lugar más lóbrego de la unidad, donde no hay luz, donde está aislado. Normalmente es la ley de Murphy, el paciente que delira es el que está en el peor sitio. Intentar que todas nuestras unidades tengan luz y si no, al menos colocar a pacientes con riesgo en los sitios donde por lo menos vean algo y que sepan si es de día o si es de noche. Tan básico como eso. Eviten lo que yo llamo esto, la UBI tipo mercado de la boquería, donde bueno, pues hay puestos y todo el mundo está viendo al paciente, el de al lado, se le intuban, el otro se entera. Creo que este diseño habría que proscribirlo en nuestras unidades. Es lo que hay y hasta que no nos hagan UBIs nuevas, pues desgraciadamente, la mía no existe, pero seguramente alguno de vosotros puede tener algún tipo de diseño de este parecido, es realmente deleterio. Comunicarse, los pacientes están intubados, por tanto utilicemos sistemas, alfabetos, eye tracking, que nos puedan llamar, porque a veces al enfermo le pasan cosas y no nos puede avisar. Y sobre todo, y voy a insistir mucho en esto, habla con tu paciente, como decía la película de Almodóvar, hable con él, hable con ella. Muy importante. ¿Dónde estás? ¿Cómo te llamas? Etcétera. Y una cosa que me encanta. El año pasado en una conferencia en Alemania a arquitectos y mi idea fue, trae la casa a la UCI. Trae tu casa a la UCI. Tráete tus fotos, tráete la bandera de la Leti, tráete lo que quieras, pero que todo se parezca a tu habitación. Reoriéntate, haz que tu cerebro vuelva otra vez a bajar las revoluciones porque consideras que realmente ese es tu entorno. La UCI nunca será tu casa, pero intentemos que se parezca a ella. Y sobre todo, esta es una idea mía personal, no del decálogo, a la planta cuanto antes. Si puedes tener un enfermo en la planta y le puedes cuidar, sácale de la UCI. Salvo que tengas una UCI maravillosa y cumpla los 10 mandamientos, con lo cual a lo mejor el riesgo es inferior. Pero sácale de la UCI cuanto antes. Y no permitas que ningún especialista te retrase una prueba diciendo ya se la haré mañana o pasado, porque yo he tenido casos donde enfermos que iban para cosas de 24 horas han acabado muy mal, 5 días después, intubados con un delirio atroz. 5 minutos. Bien. Evita que tu UCI sea como la feria de Málaga. Por tanto, yo siempre digo a las enfermeras, pon al paciente en modo avión, como nosotros. Apaga luces, tomamos café tranquilos, no hablamos, los tapones en los oídos y, si puedes, las anteojeras, funciona muy bien. Sobre todo, el sueño, como habéis visto, es fundamental. Si interrumpimos el sueño de nuestros pacientes, no hay cosa que realmente a mí me preocupe más que alguien de enfermería que me diga por la mañana, este paciente no ha dormido, malas noticias para el día. No va a respirar bien, no va a hacer las cosas o puede empezar a delirar. No reposo indebido. Lo vimos ayer con José Velasco. ¿Esto es la alarma? Vale. Bien. Por tanto, yo siempre digo, pacientes al sillón. Hay que moverlos cuanto antes, cuanto antes. Esta foto para mí es muy querida. Alguna en la sala, yo creo que también se va a emocionar con ella. Esta paciente tenía una polineuropatía axonal, estuvo 14 meses en la UCI. El gerente dijo que no había que sacarla a la calle porque, bueno, podía correr peligro de que realmente le pasaran cosas y había problemas legales. La decisión más tonta y más estúpida que he visto en mi vida. Realmente donde le pasaban cosas era en sus nervios y en la UCI. Yo dije un día, muy bien, era un lunes 19 de marzo, se acaban las historias, las saco fuera y que Dios provea. La saqué a la escalera de incendios, que en teoría es un sitio que no estaba fuera del hospital, y yo creo que es la foto más bonita. Desgraciadamente ella ya no está con nosotros, pero todavía me emociona ver esta foto. 10. Implicar a la familia. No considerar a la familia como ajeno. La familia es tu aliado. La familia no te molesta. De hecho, te ayuda a reorientar al paciente, a trabajar con el paciente, en el destete, a que colabore contigo y realmente es tu principal aliado. Este estudio que acaba de salir es importante. Las políticas flexibles de visitas hacen que los enfermos mejoren en un 50% la incidencia de delirio. Por tanto, open the doors y flexibilizar vuestras unidades, que sé que la mayoría lo hacéis. Y los mandamientos, aquí, para que lo veáis. Conclusiones. Patología es frecuente, se puede evitar, no siempre, hay casos donde realmente no lo vais a poder hacer.
pero si lo conseguís evitar, vuestros pacientes realmente tendrán menos estrés postraumático, recordarán la UCI mucho mejor y será un signo de calidad de vuestras unidades. Le copio la diapositiva al profe Velasco. ¿Optimismo? Pues sí. ¿Quién sabe? Yo creo que podemos hacer mucho. Está en vuestras manos evitar esta patología. Podéis hacer mucho. Llegar a vuestras unidades y empezar a aplicar mandamientos. Y para final, pues si yo tuviera un delirio, me gustaría que fuera como el de esta paciente en la urgencia. Yo ahora dirijo una. Veo mucho estas series, sé que soy un masoca de ver series de médicos con mi tiempo libre, pero realmente me parece una serie maravillosa y os voy a poner este vídeo de lo que a mí me gustaría que fuera un delirio. Of Mackin, bold and boyful, toying somewhere between love and abuse, calling to join them, the wretched and joyful, shaking the wings of their terrible youth. Freshly disowned in some frozen devotion, no more alone, oh, myself could I be. Looks like I strayed to the arms that were open. No shortage of sordid, no protest from me. With her sweet and breath and her tongue so mean, she's the angel of small death and the codeine scene. With her strong blonde hair, her arms hard and lean, she's the angel of small death and the codeine scene. Feeling more human and hooked on her flesh, I lay my heart down with the rest at her feet. Fresh from the fields of theater and fertile, it's bloody and raw, but I swear it is sweet. With her sweet and breath and her tongue so mean, she's the angel of small death and the codeine scene. With her strong blonde hair, her arms hard and lean, she's the angel of small death and the codeine scene. And leaves this confusion, I'll wander the concrete, wonder if better now having survived. Jarring of judgment and reasons to feed the sweet heat of a breath. In my mouth I'm alive. Sweet and breath and her tongue so mean, she's the angel of small death and the codeine scene. Strong on hair, her arms hard and lean, she's the angel of small death and the codeine scene. Sweet and breath and her tongue so mean, she's the angel of small death and the codeine scene. Strong on hair, her arms hard and lean, she's the angel of small death and the codeine scene. Lo estamos enseñando en la urgencia, a ver qué tal nos sale el próximo día. Bueno, y muchas gracias por vuestra atención. Creo que el mejor delirium es este. Magnífica cerveza, visite nuestro bar, pero no ahora que viene Maricruz, ¿de acuerdo? Bueno, a continuación quiero presentaros a Maricruz Martín. Ella es la jefa de servicio del Hospital de Torrejón, en Madrid. Además, es presidenta de la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias y va a presentarnos una ponencia sobre la parte farmacológica, ¿no? Complementando la del doctor Tello. El tratamiento farmacológico del delirium, podemos hacerlo mejor. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias al proyecto UCI por dejarme formar parte de él y muchas gracias al comité científico y al comité organizador local, especialmente a la doctora Vila, pues, por acogernos en este entorno y muchas gracias a todos ustedes por querer formar parte de este proyecto. Realmente la única sesión que puede ser un tocho es la que me ha tocado, que es hablar del tratamiento farmacológico, y la única cosa buena que también se ha dicho es que como probablemente hay muy poco, pues voy a intentar ser muy breve. Además, algunas de las cosas pues ya se han comentado. Tengo conflicto de interés en este sentido, aunque ninguno especialmente con algunos fármacos como la dexmedetomidina. Realmente el estar en las unidades de cuidados intensivos puede volvernos locos. Eso es una editorial que ha salido en los periódicos en Madrid recientemente en relación al delirium en la UCI
y que, bueno, aunque el título no es lo más adecuado, sí que es representativo de lo que puede ocurrir. No voy a entrar en la definición, solo decirles que ahora ya no es ni delirio ni delirium, es síndrome confusional agudo según la nueva definición desde el año 2013, que realmente... ¿No se oye? ¿No? Realmente la fisiopatología del delirium... ¿El qué? ¿Qué me hace? ¿Sí? Realmente la fisiopatología del delirium es compleja en el sentido de que intervienen pues, desde neurotransmisores, productos inflamatorios, y es complejo. Eso permite, por un lado, aunque es desconocido, que haya posibilidades de encontrar nuevos fármacos, y lo que también es claro es que es complejo, ya que el delirium está íntimamente relacionado pues, con el dolor, con la ansiedad, y todo ello hace que en principio no haya nada que de una manera única pues, pueda tratarlo ni prevenirlo, y que cualquier estrategia va a tener que ser multimodal. Ya se ha comentado la importancia y el impacto del delirium en general en la población hospitalizada y más en las unidades de cuidados intensivos, que puede llegar a afectar a un número muy importante de pacientes y que además seguramente es mucho más alta de lo que nos imaginamos, porque muchos de ellos no están diagnosticados. El delirium tiene un impacto muy importante, aumenta la morbilidad, la mortalidad, las estancias, los costes, pero no solo eso, sino que tiene una repercusión a largo plazo y hace que los pacientes que han sufrido delirium pues tengan un pronóstico peor al cabo de un tiempo y que se relacione con secuelas importantes como el síndrome post-UCI. En relación a la triada de la UCI, dolor, delirium y agitación, una de las premisas es que no hay que enmascarar nada, hay que tratar. Por eso, antes de nada, hay que tratar el dolor y hay que tratar el delirium y reconocerlo antes de dormir a los pacientes. Muchas veces, cuando no sabemos qué hacer, sedamos para no ver lo que está ocurriendo, y es una de las cosas que en principio debemos evitar. Todos conocen el algoritmo que intenta de alguna manera el ABCDEFGH, incluso H, que intenta implantar lo que serían las buenas prácticas en relación al delirium, y no solo las guías de Estados Unidos, sino a nivel europeo otros proyectos como el ECAS, que lo que demuestran es la interacción que hay entre estos diferentes síndromes o situaciones que se encuentran los pacientes en las unidades. La premisa que en la charla anterior se ha hablado, prevenir es mejor que tratar, porque no tenemos nada bueno con qué tratar esta situación, esta patología, y es un evento adverso evitable en un porcentaje muy alto. No en todos, es verdad, porque hay factores predisponentes que no podemos cambiar, pero sí que hay muchos otros que podemos hacerlo. Y desde el punto de vista farmacológico, hemos de evitar de alguna manera todos aquellos fármacos que lo puedan potenciar. Existen muchas revisiones que nos hablan de cuáles son, y tenemos muchas maneras de intentar prevenir y tratar el delirium, y voy a solo focalizarme en aquellas que hacen referencia a los tratamientos farmacológicos. En esta diapositiva se muestra de alguna manera la relación de los potenciales tratamientos y tratamientos o posibilidades tanto de preventivas como de tratamiento en relación al delirium, y las interacciones que podrían tener cada una de ellas. Y eso hace que desde el punto de vista de evidencia científica sea difícil establecer a través de estudios bien diseñados realmente el efecto que puedan tener estas intervenciones, porque muchas de ellas van a estar interrelacionadas. Se ha hablado desde el punto de vista farmacológico la importancia de tratar el dolor. Hemos de evitar que los pacientes tengan dolor, o sea que hay que tratar a los pacientes con medidas farmacológicas y no farmacológicas para conseguir que su nivel de dolor sea el mínimo, que sea adecuado. Hemos de despertar a los pacientes y reducir los días de ventilación mecánica, evitando la sedación, e incluso hay algún estudio, como el estudio NONSEDA, que está en vías de realizarse, que lo que busca es saber si podemos tener pacientes de unas características determinadas sin nada de sedación, porque sabemos que los días de sedación, especialmente de sedación profunda, va a tener un impacto muy importante sobre el delirium. Elegir los mejores sedantes y analgésicos, en el caso para tratar el dolor y la agitación, no voy a entrar en ello porque voy a ir directamente al delirium. Se ha comentado la importancia de evitar todos aquellos fármacos que son delirógenos, que es verdad que las benzodiazepinas son los principales, pero que hay otros fármacos que utilizamos habitualmente en nuestras unidades con nuestros pacientes y que hemos de repasar de forma diaria para saber si son prescindibles y podemos retirarlos, porque pueden ser la causa del del delirium. También el acrónimo, antes de nada, STOP,
suspender toda aquella medicación que pueda ser delirógena y ajustarla a las dosis de insuficiencia renal o de insuficiencia hepática, pensar en aquellos factores que pueden favorecerlo y solo, en última instancia, tratar al paciente de forma farmacológica si es necesario. Realmente en los últimos años se ha ido creando evidencia, pero no tenemos evidencia suficiente para decir qué hay que hacer para prevenir y tratar el delirium desde el punto de vista farmacológico. No existe esa evidencia y eso lleva a la necesidad de tener que disponer de estudios bien diseñados para poder dar una respuesta desde el punto de vista de este tipo de tratamiento. Incluso las recientes guías que hay a nivel internacional, tanto la americana como la de otros países, no se ponen, no deciden de una manera consensuada cuál es el mejor manejo del delirio en los pacientes de intensivos. Conocen las guías recientes, bueno, recientes, ya no tan recientes, del manejo del dolor, de la sedación y del delirio en el paciente crítico, las guías norteamericanas que han llevado a las guías, a las Bundles de Estados Unidos, en los que creo que el resumen de todo es que no hay nada positivo que hacer, todo es no es recomendable la mayor parte de cosas. En estas guías, de alguna manera, no se recomienda el haloperidol como tratamiento del delirium y tampoco el uso de la rivastatina, luego lo veremos, y solo se le da alguna predominancia a utilizar la dexmedetomidina en el manejo como alternativa a la sedación en aquellos pacientes en los que no se puede suspender. Pero otras guías internacionales no son tan contundentes y aceptan el haloperidol como tratamiento del delirium cuando no hay una causa orgánica y el uso de otros antipsicóticos atípicos para el manejo de estos pacientes, con lo que no hay un consenso y eso pone en relieve que no existen suficientes estudios que permitan decidir cuál es el mejor tratamiento. Ya digo que las guías tanto de Alemania como las guías danesas son menos restrictivas en el uso del haloperidol y en el uso de antipsicóticos atípicos, pero veremos que existen estudios más recientes que lo contradicen. La base del tratamiento farmacológico, tampoco hay tantos fármacos que desde el punto de vista fisiopatológico podrían tener impacto en lo que es el delirium. Antes de entrar en ellos un poco con más detalle, si valoramos qué hacemos y esta encuesta que se realizó en el año 2017 sobre diferentes aspectos del manejo del dolor, de la sedación y del delirium, en el que se evalúan aspectos relacionados, y ya sé que no se ve, pero el resumen sería que no utilizamos ni los protocolos, ni las escalas, ni las medidas no farmacológicas de forma habitual para prevenir y tratar el delirium, pero a la pregunta específica de ¿qué utilizamos desde el punto de vista farmacológico? Pues la mayoría sigue utilizando el haloperidol y un porcentaje alto utiliza antipsicóticos atípicos como tratamiento y no como medida preventiva. Eso sería lo que en general se hace a nivel internacional. ¿Qué podemos hacer? Centrándonos en las diferentes medidas farmacológicas, pues los estudios del haloperidol en la prevención y el tratamiento del delirium son inconclusivos o habían sido inconclusivos hasta hace relativamente poco, unos aportaban valor y otros no, pero como ya se ha presentado, el estudio REDUCE, que se ha publicado recientemente, dice claramente que no está indicado como tratamiento preventivo, o sea que no deberíamos en principio utilizarlo. Hay un estudio en marcha, un estudio internacional en el que nuestro país, en España, van a participar diferentes unidades, se ha hecho el estudio de prevalencia, nuestro hospital ha participado y pronto se va a poner en marcha el estudio intervencionista en el que se va a intentar demostrar si el tratamiento con haloperidol puede mejorar el manejo del delirium en pacientes que no lo tenían, no como preventivo, sino como tratamiento ya sintomático. En relación a los antipsicóticos atípicos, podríamos decir que en general las guías lo recomendarían porque tienen menos efectos secundarios que el haloperidol, aunque en función del fármaco pues no podríamos decidir cuál es el óptimo y existen estudios que han comparado diferentes tipos de antipsicóticos atípicos sin resultados conclusivos en función del tipo de estudio que se haya realizado, pero lo que es más importante y que creo que es lo que hay que recordar es que si utilizamos por lo que sea tanto haloperidol como antipsicóticos atípicos, hemos de tener en cuenta, cosa que no hacemos habitualmente, en contemplar las complicaciones que pueden derivar de estos fármacos, como puede ser el QT alargado.
Otros fármacos que se habían planteado como manejo del delirium son aquellos fármacos anticolinérgicos, o sea, inhibidores de la colinesterasa. Sabemos que los fármacos anticolinérgicos lo pueden potenciar y en este caso, si es secundario el delirium a estos fármacos anticolinérgicos, la fisostigmina podría tener alguna función, pero como inhibidor de la colinesterasa, la ribastigmina, que se había considerado que podría ser un fármaco útil, se ha demostrado que empeora los resultados y claramente las guías lo desaconsejan. En relación al grupo de los de los agonistas alfa-2, la clonidina pues también ha tenido algún resultado positivo, pero no del todo concluyente, y la dexmedetomidina se ha comparado con diferentes fármacos sedantes con diferentes resultados, pero podríamos decir en general que posiblemente en el manejo del paciente sedado puede prevenir la aparición del delirium, aunque digo, faltan estudios que sean más concluyentes. Algunos estudios que han demostrado resultados positivos, el estudio realizado por la unidad del Hospital de Barcelona, que demostró que como tratamiento alternativo al haloperidol, cuando el delirium no se controlaba, tenía resultados positivos el manejo de este fármaco, y un estudio reciente y creo que importante, aunque hay que considerar lo que representaría utilizar este fármaco en estas circunstancias, es utilizar en el manejo de paciente que precisa sedación la dexmedetomidina comparado con el no utilizar ningún tipo de sedante. Y en este estudio, publicado ahora hace muy poco, lo que se demuestra es que se reduce la incidencia y la duración del delirium. Tampoco los resultados han sido siempre positivos en estudios en los que se ha intentado incorporar la dexmedetomidina como tratamiento preventivo, como en este estudio también muy reciente en el que se analiza en pacientes sometidos a cirugía cardíaca. También sabemos que las benzodiazepinas no se deben utilizar nunca y que solo estarían indicadas en aquellos pacientes en los que hay abuso de alcohol o que podemos considerar que tienen un síndrome de abstinencia a las benzodiazepinas que han llevado. Se ha hablado de las estatinas, el papel que podría jugar en el delirio. Muchos de nuestros pacientes llevan estatinas y no sabemos si es el que les quitamos las estatinas porque no conciliamos la medicación lo que puede tener impacto en el delirium, o realmente tendrían un resultado positivo como manejo de ese tratamiento. Y aquí también pues los resultados son diferentes, pero no hay ninguno muy concluyente que nos lleve a utilizar en el manejo del delirium las estatinas. Y otro grupo de fármacos que se ha considerado que podrían ser útiles en el manejo del delirium son aquellos que fomentarían o favorecerían el sueño, como el uso de la melatonina, que puede ser un buen fármaco para favorecer farmacológicamente el sueño, que sabemos que es una de las medidas no farmacológicas más importantes para prevenir el delirium, y también se ha trabajado en otros fármacos como derivados de lo que sería esta sustancia, como el relmeteón, que no ha demostrado que sea efectivo para el manejo del delirium. Es interesante un artículo publicado también a nivel de consenso en el que se explora cuál es el impacto de los diferentes fármacos en el delirio, que un poco he intentado resumir en la presentación, durante la presentación, el papel que puedan tener nuevos fármacos como la DEX en el manejo de los pacientes, que todavía es controvertido, aunque hay algunos estudios que hacen ver que puede ser un buen fármaco, pero que todavía tiene que concretarse en qué pacientes y en qué momento. El que probablemente el uso de estatinas en estos momentos y los corticoides no tendrían una indicación en el manejo de los pacientes, aunque en algunos contextos, como puede ser el paciente séptico, el tratamiento con hidrocortisona podría reducir la aparición de delirium. Y como principales conclusiones, me gustaría que se quedaran con la consideración de que el delirium es un evento adverso y es algo que en muchas ocasiones es prevenible. En cuanto a lo que es la profilaxis, creo que en estos momentos no se debe recomendar ningún tratamiento farmacológico y hemos de optimizar de alguna manera las medidas no farmacológicas, y posiblemente estudios futuros puedan posicionar la dexmedetomidina en ese papel. Y en relación al tratamiento, aunque no tenemos tampoco un fármaco específico, si decidimos sobre todo utilizar antipsicóticos atípicos, intentemos no crear o no llevar a situaciones de riesgo, monitorizando desde el punto de vista electrocardiográfico las complicaciones que puedan tener estos pacientes. Lo que está claro es que no debemos utilizar la ribastigmina y
en algunos pacientes en ventilación mecánica que tienen que estar sedados, pues podríamos contemplar la utilización de la dexmedetomidina. Muchas gracias. Enhorabuena por mantener bien el tiempo. Te has ajustado perfectamente. Bueno, a continuación quería presentaros a María Acevedo. Ella es enfermera en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid, con larga experiencia en cuidados intensivos. Yo he tenido el placer de disfrutar alguna charla suya que aprecié grandemente. Y es responsable de un estudio sobre inmovilización terapéutica en pacientes críticos, ¿no? Además de tener también experiencia docente, ¿no?, en la Escuela de Enfermería. Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí, por la presentación. Y bueno, un poco cuando me plantearon el título de la charla, me lo he planteado como una cuestión más reflexiva que de otra manera. Hay gente de fuera de España, a lo mejor no tienen la misma realidad que nosotros, pero posiblemente la realidad española en cuanto a sujeciones es algo que merece una reflexión. Estamos tal vez todavía solo en ese punto de saber cuál es la realidad y es lo que quiero un poco compartir con ustedes. Lo primero, pues, ¿qué es una rutina? Según la RAE, dice que es la costumbre o hábito adquirido de hacer las cosas por mera práctica y de manera más o menos automática. No sé si coincidirán conmigo a lo largo de la charla en si el uso de sujeciones que tenemos en las unidades de intensivos tiene que ver con esta rutina, lo iremos viendo. Bueno, pues, ¿qué son las sujeciones? Las sujeciones son esa cosa que está puesta todos los días y que hasta donde yo sé, hasta el año 2014 no hay una primera referencia explícita en ningún paper sobre el uso de sujeciones en las unidades de intensivos. Y aparece en este mapa conceptual que tienen, creo que tengo aquí un puntero. Este mapa conceptual que tienen aquí, que es de un New England de 2014, una revisión en la que lo plantean como un inductor de agitación. Yo a día de hoy, aquello ya fue una primera aproximación, pero es verdad que a día de hoy posiblemente le colocaría una posición mucho más central relacionándolo con dolor, con delirio, con agitación. Algo tienen las sujeciones bastante especial en este tema. Ya han hablado los compañeros previamente en la mesa sobre los efectos que tienen el delirio dentro de los pacientes de la UCI y el delirio o las sujeciones a día de hoy se relacionan con hipertensión, taquicardia, problemas circulatorios, nerviosos, edema, fracturas, retraso de movilización, autoextubaciones, que hablaremos a continuación de esto, problemas cardíacos, etcétera, y luego además como favorecedor del delirio y del estrés postraumático que empieza a estar, gracias a Dios, tan de moda, empezar a reflexionar sobre qué pasa con nuestros enfermos cuando salen de ahí. Como verán, hay una relación bastante íntima entre las sujeciones y el delirio, qué viene antes y qué viene después. Muchas cosas son comunes. Hasta ahora yo les digo que no hablábamos de ello. Las recomendaciones de no hacer de Semiciuk del año pasado aparece una pequeña referencia que dice que para la prevención del delirio no usar benzodiazepinas, la parte farmacológica de la que se ha hablado antes, y evitar el uso de sujeciones. Bueno, pues parece que este contexto de empezar por lo menos a hablar, pues yo creo que ya es un gran avance, porque no sé si ustedes saben cuál es la prevalencia real de sujeciones en sus unidades. Yo les digo que posiblemente prácticamente muy pocos centros se midan. Este estudio es un estudio muy curioso, es un estudio antiguo, el estudio PRICE, de las pocas cosas que se han hecho en sujeciones en UCI en el año 2010, que hace un corte europeo, o sea, hace un corte transversal a nivel europeo, participa una UCI española y da una prevalencia del 45% de sujeciones. Y la media que se da a nivel europeo es entre el 0 y el 100%. Un dato muy llamativo, por lo poco que dice y por lo mucho que dice, no dice nada, entre el 0 y el 100% no es nada, y dice que cada uno hacemos lo que consideramos, y como no lo medimos y no hablamos de ello, todo el mundo cree que lo que hacemos en nuestras UCIs es normal. Creo que es el mejor resumen del 0-100% que aparece. Y luego hay otro dato publicado en enfermería intensiva que da una prevalencia del 15%. Bueno, les adelanto
que aunque no hay una recomendación en el ámbito de UCI hecha a día de hoy, porque no hemos empezado a medirlo como para empezar a hacer recomendaciones más claras, en otros ámbitos no se recomienda más allá del 5%, y les puedo asegurar que partieron de los mismos datos en geriatría, en salud mental de pacientes con contención mecánica, y el trabajo de los años les ha llevado a establecer un estándar del 5%. Bueno, pues estos datos, que se van a ver muy pequeñitos, son parte de un estudio que nosotros estamos haciendo. Mi tesis doctoral va sobre esto. Es un estudio mixto con parte cuantitativa y parte cualitativa, un predominio cualitativo. Y estos son los resultados de la parte cuanti, algunos, que espero publicar en los próximos meses. Y que nosotros lo que hacíamos era un corte transversal con todas las limitaciones que tiene el corte transversal en 17 UCIs en la Comunidad de Madrid, sobre uso de sujeciones. Entre otras cosas, lo que hicimos fue crear un modelo teórico ideal de si tengo que utilizar contenciones, cómo de bien o cómo de mal lo hago, siendo 0 lo peor que lo podía hacer y el 100% el grado de aproximación al uso óptimo. Bueno, pues como datos generales les diré que atamos bastante mal. El índice de aproximación al grado ideal para hacerlo, si se tiene que hacer, está en el 43,75%. ¿Y cuáles son los datos? Los datos tienen mucho truco, porque una de las cosas que nos encontramos es lo difícil que es comparar en distintos medios el uso de contenciones. ¿Todas las UCI son comparables? Pues posiblemente no todas lo son, pero sí las que estaban incluidas en el estudio, prácticamente todas tenían los mismos ratios de enfermería, que esto es una gran cuestión que siempre se dice, claro, es que tenemos pocos ratios. Bueno, pues la prevalencia de contenciones. La prevalencia de contenciones es del 19,11%, pero claro, los ingleses, por ejemplo, si nos comparamos con el medio internacional, tienen un 0% prácticamente de contenciones, pero dicen, claro, es que ellos tienen un ratio de enfermera-paciente 1:1. Bueno, pero ellos tienen un tipo de paciente en la UCI muy diferente del que tenemos nosotros, porque nosotros no tenemos unidades de intermedios, con lo cual nos bajan las cargas de trabajo. La comparación hay que ser prudente cuando se hace. Entonces, nosotros lo que hemos hecho, entre otras cosas, ha sido estratificar por pacientes con contención mecánica y tubo endotraqueal, que sería lo más parecido a lo que hacen en esos países, pues aquí ya nos hemos ido a un 42%. Pero es que tenemos UCIs que, si pueden ver los datos, están en un 76% de pacientes con tubo con contención mecánica. O sea, realmente el dato es muy, muy alto. Pero es que también es llamativo que tenemos otras con 0. Y esto es uno de los motivos de reflexión. UCIs comparables en cuanto a gravedad de pacientes, en cuanto a ratio de pacientes, en cuanto a tipo de pacientes, y unos atan el 0% y otros atan el 76%. Esta realmente sea lo que quiero reflexionar con ustedes. ¿Por qué estamos sujetando en las UCIs? ¿Por tipo de pacientes? ¿Porque tienen tubo? ¿O por algo más? Y posiblemente aquí es donde está la dificultad que nos vamos a encontrar en trabajar todo esto. En investigar y averiguar por qué estamos utilizando las sujeciones en las UCIs. Bueno, lo primero que les diré es que todos los que han trabajado sujeciones hasta ahora hablan de la pirámide del iceberg. Las sujeciones es una cosa que vemos, pero debajo hay una cosa complejísima, un intrincado de relaciones entre los profesionales que trabajan, que son desde médicos, auxiliares, enfermeros, etcétera. Enfermería tiene un papel central, y yo creo que ahí están todos conmigo, que enfermería tiene un papel central en el manejo de las sujeciones en UCI, pero hay un montón de factores que modulan, factores de cada uno de nosotros. Por ejemplo, ¿cómo soy capaz de asumir yo el riesgo? La capacidad de asunción del riesgo de cada uno de los profesionales es variable, modulable y cambia también con los años. Seguramente yo, como enfermera, cuando empecé a trabajar, no era capaz de asumir los mismos riesgos o verme sometida a la misma presión, porque hay también aspectos grupales, por ejemplo, que influyen mucho. Parece que las sujeciones tienen mucha parte de construcción social. En unas UCIs se sujeta y en otras UCIs no se sujeta. Es algo que hacemos entre todos. Entonces, ese constructo social nos modula. Y eso es lo que pasa cuando, por ejemplo, nos encontramos un profesional que cambia de una UCI a la otra. De repente sufre un estrés horrible por tener a los pacientes sueltos o por tener a los pacientes sujetos. Tenemos que reacostumbrarnos a esa construcción social. Y luego los aspectos legislativos. La realidad es que las sujeciones en España
son una prescripción médica y la realidad es que eso no se cumple y estarán todos conmigo. Estamos en una situación de vulnerabilidad importante en el ámbito legal y posiblemente la sociedad está evolucionando hacia unos cambios que nos pueden colocar en una situación vulnerable y que debería hacernos reflexionar sobre esto. Pero bueno, una de las cosas que coinciden también fuera del ámbito de los críticos, en las que no hemos trabajado las sujeciones, pero fuera siempre dicen que es que en realidad sujetamos, entre otras cosas, por los mitos que hemos ido construyendo entre todos. Entonces yo quiero compartir con ustedes algunos mitos que creo que sostienen, después de investigar entre los profesionales, en la parte cualitativa, cuáles son los mitos que sostienen el uso de las sujeciones en las UCIs. Pues no sé si estarán de acuerdo conmigo que uno de los grandes pilares es que el uso de las contenciones mecánicas en los enfermos intubados previene las autoextubaciones. Personalmente creo que este es el gran pilar de uso de las sujeciones en el ámbito de críticos. Bueno, pues les traigo unos cuantos artículos para reflexionar sobre ello. Les traigo este artículo publicado en Minerva Anestesiología en el año 2014, en el que encuentran que por primera vez, los autores dicen, encuentran un efecto protector. Las sujeciones evitan las autoextubaciones. Y dice, el presente estudio confirma por primera vez que el uso de sujeciones previene las autoextubaciones. Y ellos señalan que es la primera vez que alguien consigue demostrarlo. En el sentido contrario, porque este es el único que yo he podido encontrar que habla de esto, en el sentido contrario tengo unos cuantos más. Unos cuantos más, como por ejemplo, el primero de todos es un estudio publicado en la revista de Calidad Asistencial en el año 2014 que hace un análisis de pacientes que se autoextuban. Y en los pacientes que se autoextuban encuentran que el 58,8% de los pacientes, creo que es el dato porque no lo veo bien, estaban sujetos cuando se autoextubaron. Este estudio, que es esta última parte de aquí, dice también lo mismo. Hacen un análisis de 30 autoextubaciones y 29 de ellas fueron en pacientes con contención mecánica, con lo cual efectivo no parece. Incluso me voy más allá. Estos datos son unos datos no publicados, pero que me han prestado y que son de una UCI que tiene más o menos los mismos números de autoextubaciones que la mayoría de las UCIs de nuestro medio y que, como todos los pacientes intubados tienen sujeciones, pues el 100% de los pacientes autoextubados tienen sujeciones. Y luego estos otros estudios del PLOS ONE y demás tienen que ver con, la pregunta es, ¿hay más autoextubaciones en los pacientes sujetos? Y hay diferencias estadísticamente significativas. Sí que hay más autoextubaciones en los pacientes sujetos, pero esto tiene mucho truco. ¿Cuál fue el grupo de pacientes que más se sujetó? Es lo que nadie se pregunta. ¿Qué características tenía ese grupo de pacientes? ¿Cuál es la característica que yo tengo la sensación, y muchos tenemos la sensación, delirio mal diagnosticado? Los pacientes estaban delirando y por eso se les sujetó, pero al final la sujeción. Entonces, la pregunta estadística yo creo que no es la correcta. Lo primero, prácticamente no hay bibliografía sobre sujeciones y sobre delirio. No hay bibliografía, es buscar una aguja en el pajar. Muchos de estos estudios son estudios de autoextubaciones en el que a alguien se le ocurrió medir si los pacientes estaban sujetos o no, pero posiblemente la pregunta estadística no es correcta. Pero la hipótesis es si trabajamos mejor el delirio, ¿podemos disminuir el número de contenciones? O sea, la pregunta iría por ahí. Seguramente no es una causa-efecto tan clara, sino que hay un paso que nos hemos estado saltando, que es el trabajo más profundo y más reflexivo que quiero un poco transmitirles. ¿Cuál es otro mito que tenemos? Bueno, esta foto que no se ve muy bien en la proyección, pero que representa lo que sale en los estudios, que es que el paciente que se quiere extubar no se ve, pero el paciente está sujeto. El paciente que se quiere extubar se extuba, y esto lo sabemos todos. Da igual que nos pongamos 25 a contenerla encima. Yo he tenido un paciente levantándome, yo no peso 50 kilos, levantándome solo con un brazo. Con lo cual, pues esto lo hemos visto todos. O pacientes incluso que han dado la vuelta a la cama y la han tirado. Yo tengo una foto de un paciente en urgencias que dio la vuelta a la cama, sujeto de 5 puntos, y casi se mata, claro, eso aparte. Pero bueno, todos esto lo sabemos. Bueno, otro de los grandes mitos que tenemos, que yo creo que este es el que nos conforta a nosotros, igual que a veces dormimos a los pacientes cuando no sabemos qué hacer con ellos, porque no sabemos manejarles el dolor y demás, les dormimos y esto nos duerme a nosotros, nos calma el alma, pues esto un poco también nos calma el alma. Menos mal que de la UCI no se acuerdan de nada los enfermos. Bueno, pues siento decirles que esto no parece verdad.
Este estudio que les traigo es un estudio del año 2002 y señalo la fecha porque posiblemente en el año 2002 las políticas de sedación eran mucho más profundas, con lo cual los recuerdos de los pacientes estarían mucho más diseminados. Y aquí ya nos encontramos que de los 96 pacientes entrevistados, el 44,8% de ellos recordaban estar sujetos y obviamente el 86% lo recordaba como desagradable. Siempre hay alguien que contesta, bueno, si a mí ha habido algún paciente que ha dicho, por favor, sujéteme. Eso es una excepción. La mayoría de la gente obviamente no quiere estar sujeta. En las jornadas de UCI de Barcelona de hace 2 años también nos encontramos un testimonio que hablaba de qué horror estar sujeto. Y en el editorial, bueno, en la revista El Dominical que ha sacado antes también, que se ha publicado en las últimas semanas sobre el delirio en la UCI y el estrés postraumático, hay uno de los verbatims, de las referencias, que empieza por estaba maniatada. O sea, que sí que parece que los enfermos se empiezan a acordar de ello. Incluso si vamos más allá, otra buena costumbre, y esto es ironía, que tenemos en la UCI de tener a los pacientes desnudos, es un paciente desnudo, atado en la cama, la sensación de vulnerabilidad que desde luego puede tener una persona. Es importante. En el ámbito de la psiquiatría, por ejemplo, es obligatorio que un paciente al que se le apliquen contenciones esté vestido, por los recuerdos que esto puede traer. Entonces, bueno, los recuerdos desde luego no parece que vayan en el ámbito de lo agradable. Bueno, pues un poco reconociendo esta complejidad, nosotros desde hace tiempo llevamos haciendo este estudio que les digo, y la primera parte que publicamos fue una parte que hicimos de grupos de discusión, una parte cualitativa, con enfermeras. Las enfermeras que participaron en los estudios no lo sabían, pero ellas estaban estratificadas por uso frecuente de sujeciones y uso escaso de sujeciones en sus unidades. Con los pocos datos que tenían, pues las clasificamos y comparábamos el discurso. Y nos encontramos cosas tan curiosas como, por ejemplo, que en las unidades con uso frecuente de sujeciones decían que nadie utilizaba las escalas. Sí, todo el mundo está muy preocupado por el dolor y todo el mundo, el discurso es que tal, pero en realidad nadie lo mide. Mientras que en las unidades con uso escaso de sujeciones sí que decían, en mi unidad sí percibo el dolor como una cosa que se prioriza, que se mide y que se trata. Esto no es tampoco para hacer, hemos hecho una cosa de premio Nobel, pero simplemente lo que hablaba es de una confusión en la interpretación del comportamiento del paciente. Posiblemente lo que estamos fallando es eso. Como los pacientes se agitan, tenemos 2 opciones, o los dormimos o los atamos para controlar su comportamiento, pero no nos preguntamos por qué los pacientes están reaccionando de la manera que están reaccionando. Y posiblemente lo que tenemos que distinguir en esta, parece como nueva era en la que empezamos a plantearnos sedación superficial, pacientes de otra manera, es llegar a investigar mejor cuáles son las causas del comportamiento del paciente, dolor, delirio, etcétera. ¿Para qué nos pueden servir las escalas? Pues las escalas son las herramientas que nos pueden ayudar a esto, tampoco no es ninguna cosa especial. Bueno, entonces, un poco en esta reflexión final sobre delirio y sujeciones, sí que les digo que en alguno de los artículos aparece no solo que los pacientes con delirio se atan más, sino, por ejemplo, en este artículo, publicado en 2014, pero que de estas cosas que cuando uno revisa se encuentra de repente en una tabla una cosa diferente, es una O-ratio, o sea, una relación directa entre que los pacientes que sujetamos efectivamente deliran más. O sea, no solo esa relación un poco confusa, sino que empieza a haber datos estadísticos y si reanalizásemos todos esos datos a lo mejor encontrábamos más cosas, pero posiblemente hasta ahora no hemos podido hacer mejor la pregunta. Esto empieza a hablarse de ello, empieza a haber referencias explícitas en artículos tan importantes como el publicado en el 10 Tips for ICU Sedation del año pasado, en el que empieza a haber una referencia a no sujetar, lo que les decía de las recomendaciones de no hacer, de Semiciuk, del grupo de trabajo de sedación y analgesia y delirio. Este artículo, que a mí me parece que merece la pena desde luego leerlo, es un artículo publicado a finales del año pasado en el Intensive Care Medicine y empieza a hablar de ello. Y empieza a hablar de esto, un problema que tenemos todos. Por ejemplo, el problema es que no se ha medido. No se ha medido prácticamente en ningún sitio. En los pocos sitios que se ha medido, Canadá están igual, en un 50% prácticamente. Los únicos que se salvan deben ser los países del norte de Europa
y Inglaterra, por un posicionamiento que hubo allí. En el resto estamos igual. En Francia no se ha medido, pero la sensación que tienen en una encuesta que se hizo es que más del 50% de los pacientes ventilados estaban sujetos, o sea, que es que estamos más o menos todos en las mismas circunstancias. Y todo el mundo decimos lo mismo, sujetamos por beneficencia, porque los pacientes no se hagan mal. Y realmente nadie tiene la culpa de sujetar, no nos han enseñado. Salimos a las unidades y nos encontramos con esa realidad. Tal vez lo que toca ahora a lo mejor es ese proceso reflexivo. Y en ese artículo aparece este gráfico que realmente yo tengo envidia de no haber podido representar lo que tenía en la cabeza en este gráfico tan bonito que habla del círculo vicioso versus el círculo virtuoso. Entonces coloca la contención en un punto central y dice que en el círculo vicioso yo necesito, perdón, este es el círculo virtuoso, en el círculo vicioso yo necesito, para que un paciente tolere estar contenido, necesito aumentar la sedación, tiene más dolor, esto conduce a más delirio, y estoy en esta parte del círculo, mientras que si consigo disminuir el dolor, menos sujeciones, menos sedación, un paciente más colaborador, podré prescindir de ellas. Entonces estamos en este punto de inflexión de decidir hacia qué parte del círculo queremos ir. El ECAS, el modelo ECAS del que ya han hablado, tiene una referencia explícita a que el modelo ECAS, la filosofía del ECAS no puede estar con el uso de sujeciones. Pasa lo mismo en el bundle del ABCDF, la E de movilización precoz no parece que tenga que ver con sujetar a los enfermos, y señalo esta parte del cambiemos nuestros comportamientos, porque mucho de lo que está pasando somos nosotros y nuestros comportamientos. Y bueno, pues si vuelvo a la pregunta inicial de delirium y sujeciones, cuestión de rutina, les diría que me creo que sí, me temo que después de tiempo mirándolo creo que es una cuestión de rutinas, pero que estoy segura que igual que hay este elemento aquí en esta tríada de UCI, hay muchísimos más en los que si mirásemos y reflexionásemos sobre qué hacemos, nos encontraríamos que nosotros estamos empeorando las cosas. Y nada, solo pues eso, preguntarnos si podemos seguir hablando de humanizar mientras mantenemos sujetos a los enfermos en las UCIs. Muchas gracias. Muchas gracias, María. A continuación, querría presentaros a Juan José Rodríguez Mondéjar. Él es enfermero en la unidad de emergencias, ¿no? Unidad móvil de emergencias. Supongo que será nuestro equivalente al 061 aquí en Galicia. Sí. Pero tiene experiencia previa en enfermería de cuidados intensivos. Además, es directivo en la Sociedad de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias y miembro muy activo, además, y doctor en enfermería. Va a hablarnos de la implementación de medidas no farmacológicas. Buenos días. Primero agradecer el que hayan contado conmigo y me hayan invitado a estar con ustedes. Y en este foro que supera lo que habitualmente estamos acostumbrados, ¿no? Que es lo intelectual, lo científico y llega a lo humano, con lo cual, pues es un placer. También decir que no tengo conflicto de intereses con ningún enfermo, con ningún familiar, con ningún compañero, con lo cual que nadie se sienta herido si lanzo alguna expresión, idea o reflexión que no nos guste. Otras nos van a gustar mucho. Y también quiero dejar claro que aunque mis compañeros dicen que soy especialista en personas mayores de 80 años, a mí me gustan más jóvenes. Bueno, ¿qué hago yo aquí? Pues mirar, yo empecé a trabajar en la UCI en el año 1985. Y en el año 88 me nombraron supervisor. Y dejé hace 2 años que me fui a una UCI movida, que llamo yo. Una UCI meneada, que vamos de casa en casa. Mi sorpresa es que yo creía que había desconectado del delirium y muchas de las llamadas que no hacen porque hay personas que tienen síndromes confusionales en su domicilio. Con lo cual me está sirviendo bastante para seguir atendiéndolo. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero decir con esto? Que nunca se termina de aprender, pero que todo lo que vayamos aprendiendo nos sigue siendo útil. Si me dejan, mejor.
Bueno, mejor así. Entonces, como les digo, no se queda solo en el campo hospitalario, en el campo de UCI. Desde el año 1990 empecé a trabajar con el delirium y mi tesis la expuse en el año 2015 y se titulaba Aportación de enfermería en el síndrome confusional agudo en el paciente crítico. Lógicamente, no voy a redactar ni a hacer comparaciones con otros trabajos, porque fundamentalmente lo que quiero es hacer reflexiones. Lo que quiero es que hay demasiado escrito y cada vez se está publicando más sobre tratamientos o no farmacológicos, y yo creo que no hay que convencer a nadie, y menos de este foro. Yo creo que fundamentalmente hay que replantearnos. Y yo voy a ir planteándole algunas cosas. Eso no es. No les voy a decir definiciones, no les voy a poner vídeos, no les voy a hablar de libros, voy a centrarme en reflexiones, en aspectos que no hacemos o que hacemos y que podemos seguir mejorando. Lo fundamental idea que quiero transmitirles es la persistencia y la constancia. Son enfermos que no nos gustan porque nos requieren mucho tiempo, que es una de las cosas que hemos medido. Ahora lo verán. Como medidas no farmacológicas solamente, para llevarlas por turno y todos los días, con lo cual requiere un esfuerzo ya de entrada. Esto no es fácil, no es agradable, no tiene consulta privada. Nadie va con un síndrome confusional a la consulta privada. Antes te lo llevan al hospital o te llaman alarmados que no es su familiar. Que ¿qué pasa? Con lo cual es un enfermo muy especial que no ha ingresado por eso en la mayoría de los casos, con lo cual tenemos un enfermo en sí mismo diferente. ¿Qué nos motiva en nuestro día a día profesionalmente hablando? Pues las cosas que hacemos salen bien y además le sirven al paciente. Eso es así. Somos prácticos y no queremos perder el tiempo porque además hay bastante trabajo. Pero realmente tenemos que plantearnos, ¿qué preferimos? ¿Hacer todas las actividades programadas y rutinarias o cuando un paciente desarrolla un síndrome confusional, dejar esas actividades y darle prioridad a estas intervenciones no farmacológicas en cada una de las actuaciones que hacemos, aparte de, o las hacemos cuando podemos, cuando tengo un hueco, cuando no tengo que poner medicación, cuando no tengo que hacer un aseo, cuando no estamos haciendo una técnica invasiva, cuando no mido constantes, etcétera. Eso tenemos que plantearnos. Es que esto va en el lote, va junto a, no va separado de, porque si no se deja de hacer. Porque es una carga, se convierte en una carga. Y no podemos verlo como una carga, tenemos que verlo como algo nuestro. Digo nuestro y no excluyo ni a familiares, ni a médicos, ni a auxiliares, ni a nadie que entre en contacto con el paciente cuando está en esta situación. Todos podemos ayudar, cada uno con nuestra responsabilidad y nuestras competencias, lógicamente. ¿De acuerdo? Quizá enfermería deba de programar esos cuidados, deba de registrarlos y deba de autoevaluarlos. Quizá. Pero intervenciones de tipo de reorientación en tiempo, persona y espacio, cualquiera, todas son buenas, bienvenidas, unamos esfuerzos, que nadie se vea libre, que no, como eres enfermera, lo tienes que hacer tú. Sí, prioritariamente, pero no solo porque si no dejas de hacerlo, te deba a otras cosas que den mejor rendimiento. ¿Cuánto se tarda en hacer algo que no se entiende, que no gusta o que vemos como un producto que no se va a recibir a corto plazo? ¿Y dónde estamos centrados nuestro interés cuando tenemos delante un paciente desorientado, agitado e incluso agresivo? Pues en estar el menos tiempo posible. Para sufrir no necesitamos nada. Claro. Entonces, todo esto tenemos que planteárnoslo antes de que se nos presente, para saber cómo actuar. Les voy a contar alguna anécdota. Cuando yo hice el proyecto de tesis en el 2010, que me burrearon mucho, tardé un año en poder empezar a tomar datos, pasé 3 comisiones, la de bioética de la Universidad de Murcia, la de la Comisión de Investigación del Centro y la de la Comisión de Ensayos Clínicos y Ética del área completa de salud. Cada uno puso sus pegas, sus inconvenientes, como se suele hacer. Pero lo que no estaban claro es que en enfermería hiciéramos un ensayo clínico si no poníamos fármacos. Decía, veis que se puede hacer intervenciones que van a modificar las conductas y los resultados
Y eso es un ensayo clínico. Y eso lo sabemos todos, pero no estamos acostumbrados a verlo. Tardé un año en poder empezar a tomar el primer dato. Con lo cual, pues quiero decir que no es fácil cambiar cosas. Pero fundamentalmente todos los que estáis aquí, permitidme que os tutee, sois movilizadores. Venir a cambiar y ya lo estáis haciendo. Luego, quizás sea el mejor claustro donde puedo transmitir un poco lo que siento y lo que pienso. Porque ayer lo decía, yo conozco HUCI desde que empezó, pero no había participado activamente con ellos por una serie de cosas personales. Y desde luego el foro permite profundizar y no quedarnos en la parte más científica. Permite profundizar en los porqués, en los sentimientos, en las percepciones y sobre todo en la motivación. Si hay motivación se puede seguir sumando las otras. Pero, insisto, estamos en un campo de un paciente difícil, complejo, poco accesible en muchos casos. Y la anécdota que les quería contar es que teníamos un compañero ingresado con una encefalopatía por una hepatitis fulminante y a su señora, que no era sanitaria, la dejábamos que estuviera con nosotros todo el tiempo, etcétera, y se salía a tomarse un café con nosotros a la sala de estar. Y entonces yo le estaba comentando a todos los compañeros qué es lo que teníamos que hacer, qué teníamos que medir, cómo teníamos que actuar, etcétera, etcétera, y pedir colaboración de todos antes de empezar, lógicamente. Hacer un cuestionario, cuánto estarían dispuestos a apoyar un estudio de este tipo, cuánto estarían dispuestos a hacer intervenciones, aparte de su trabajo, entre comillas, porque no se hacía. Y bueno, la respuesta fue muy buena, un 96% estaban dispuestos a hacerlo, a colaborar y a implicarse. Y esta señora, cuando yo oía todo lo que yo le decía que íbamos a hacerle, orientarlo, ponerle más luz, quitarle ruidos por la noche, estar más tiempo con él, que la familia... Decía, ¿podéis meter ya a mi marido? ¿Podéis meter ya en el estudio a mi marido? Decía, pero sí, si aún no está hecho, aún no podemos empezar. Simplemente por oír lo que le estábamos transmitiendo entre nosotros mismos. ¿Por qué? Porque había aspectos muy humanos que mejoraban el acercamiento y que mejoraban que actitudes que se suelen perder cuando se ingresa en un centro sanitario, más en una UCI, pues que se recuperaran de golpe. Entonces son cosas muy sencillas, pero muy laboriosas. ¿Qué decimos a la familia cuando en la visita lo encuentra ido de sí mismo, que es como ellos lo dicen muchas veces, y no lo reconocen como tal? Y además trata de justificarlo o por el contrario nos dice qué le ha pasado. Tenemos los dos tipos de familiares, como bien saben ustedes o bien sabéis. Aquellos que dicen, este no es mi familiar, perdonadlo, que está insultando, está diciendo que no sé qué, etcétera, etcétera, está agitado. Y los que dicen que este no es mi familiar, ¿qué le ha pasado? Tenemos las dos actitudes. Cualquiera de las dos actitudes, todas estas medidas no farmacológicas, como implicamos también a la familia, se van disipando y se van entendiendo perfectamente. ¿Qué le comentamos a los compañeros nuevos o del equipo volante o a los estudiantes, etcétera, cuando viven por primera vez una situación en un paciente crítico? Yo he traído solo dos testimonios de dos diarios de campo, de dos alumnas de cuarto de grado de enfermería de la Universidad de Murcia, que después veréis que nos hacen reflexionar a nosotros de qué ven, cómo lo viven, porque sí es su primera vez. Este es el título de mi tesis, no la he publicado. Por motivos personales, y está pendiente de si algún día quiero publicar, pero sí la voy contando en todos sitios. Algunos compañeros dicen que es que soy un genio, que me salto las normas, y yo digo que no soy un genio, es que salí muy cansado, salí reventado. Bueno, ¿cómo se nos incluye a la enfermería dentro del proceso de atención a estos pacientes? Pues fijaros, tenemos un diagnóstico propio para las enfermeras, pues lo conoceréis, confusión aguda, también tenemos riesgo de confusión aguda y luego tenemos confusión crónica. Pero aquí nos vamos a quedar con confusión aguda. Y fijaros que con cada uno de los compañeros que han expuesto anteriormente, tenemos vínculos directos con el tema no farmacológico, porque hasta con el tratamiento farmacológico que ha expuesto Maricruz, yo le decía a los médicos, por favor, confiad en nosotros. Nosotros nos hacemos cargo de si necesitas fármaco, lo ponemos, pero dejadnos que intervengamos primero sin medidas farmacológicas. Y tenía de todo tipo de respuestas. A mí me querían mucho y me respetaban mucho, personalmente, como compañero y como supervisor, pero tenían que cambiar su cultura y sus costumbres. Habían compañeros que decían, os dejo en vuestras manos. Vosotros decidís si se pone una dosis o no de aloperidol o de lo que fuere,
Mientras que otros decían, es que yo no quiero que no se lo pongáis y tenga un síndrome o se desarrolle otro resíndrome. Ha salido del síndrome confusional y vuelve a tener otro. Entonces, prefiero que le sigáis poniendo cada 6 horas o cada 8 el fármaco. Bueno, es lo que hay y hay que llevarlo. Pero también nos supone un esfuerzo y un compromiso. Es decir, nos gustaría llevarlo a nosotros. Voy a pasar directamente. El estudio cogimos, porque me ayudaron todos los compañeros médicos, enfermeras y demás, 1.093 pacientes en 25 meses de forma continuada, todos los ingresos que hubieron. Se excluyeron 163, que tenéis que tenerlo en cuenta. ¿Por qué es tan importante la exclusión? Aparte de porque disminuye la muestra un 15% de pacientes, es que todos esos pacientes también desarrollan síndrome confusional. También hay que hacer medidas no farmacológicas. No están exentos del estudio porque no hubo un criterio ingreso. Vale, pero siguen teniendo un síndrome confusional o similar. Y hay que también atenderlos. Pues no entrar en el estudio, pero sí en los cuidados. Por supuesto que sí, claro que se pueden beneficiar. También las intervenciones las resumimos mucho. No medimos intervención por intervención. No tuvimos esa capacidad, primero porque la muestra era pequeña, es una UCI de 12 camas, polivalente, con una media de un 8,3 de delirio, con lo cual tampoco se pueden coger muchos más datos en 2 años y un mes. Y se hizo un paquete de medidas. Lo que hemos medido es el paquete de medidas, ¿vale? Orientar en tiempo, persona, espacio, disminuir el número de luces, disminuir el ruido, disminuir y evitar en voz alta, entrar a hacer actividades en conjunto y no constantemente, dejar a la familia más tiempo, etcétera, etcétera. No voy a repetir porque son estandarizadas, faltarán muchas porque esto sigue creciendo. Todo lo que vosotros estéis planteando en cada una de las preguntas, de las dudas, de las conferencias, aumenta las posibilidades no farmacológicas. Por aquí se habla menos de fármacos de todo. ¿Por qué? Porque eso ya lo tenemos. Entonces seguimos creciendo en la parte humana, que es lo que va a medir fundamentalmente o incluir. Mirar una tabla. Referencia a haber cursado en su ingreso en UCI un síndrome confusional relacionado. Se cogieron los 1.032, en este caso, porque había algunos casos, y solo se reflejaba en el informe de alta de UCI que habían tenido un síndrome confusional como tal, 15 personas, un 1,4%, cuando la incidencia real era 8,6%. Quiero decir, si no lo registramos, si no le damos importancia. Ahora ha empezado a registrarse más porque Historias Clínicas ha dicho que eso aumenta mucho la complejidad del paciente. Digo, menos mal. Pues como pasa por Sevilla, no sé qué, pues vamos a meterlo a Murcia. Bueno, pues bienvenido sea. Motivos de exclusión. Esto es una curiosidad. Si te pones a excluir a todo el mundo, al final no le damos atención. Pues hay que llevar cuidado. Que no sea lo mismo, insisto, hacer un estudio que dar cuidados. La estancia de los pacientes, pues se ve claramente que disminuye la estancia en UCI y que disminuye la estancia total en el hospital. Lo han corroborado muchos estudios posteriores y anteriores y paralelos. Pensar que el estudio se hizo de 2010-2014 y se acabó en el 2015 como presentación de la tesis. Y también, desde el punto de enfermería, la evaluación o criterios NOT, que es dentro del nivel de confusión aguda, se midió al comienzo del síndrome confusional en UCI y se midió al alta de UCI. En ambos casos se observa que a los pacientes que se le hacen intervenciones disminuye la posibilidad y mejora el nivel de resultado. También, según se hizo el síndrome confusional y la situación al alta, porque a veces se da el alta y a veces el síndrome sigue más solapado o más activo, pero en muchos casos no frena totalmente el alta, pues se vio también que mejoraba muy importantemente, de forma significativa, con P menor de 0,04, cuando los pacientes se habían hecho este paquete de medidas, o sea, 12 medidas a la vez. Y esto quizás sea algo que no se ha medido en otros estudios y por tanto se lo comento por si les sirve. Una de las cosas es la media de intervenciones realizadas. De ese paquete de medidas, algunas no se podían hacer en un momento determinado, pero la media de actividades que se hicieron fue aproximadamente 14,37.
en cada paciente que se estudió. El tiempo estimado por turno, que es donde están los peros, de enfermería en minutos, era de 43,73, o sea, 3/4 de hora, siendo muy sistemáticos en intervenciones propias de tratamiento no farmacológico a los enfermos que tenían síndrome confusional. Esto es trampa. ¿Por qué? Porque ampliamos con la conferencia de Vicente. Es que los tratamientos y la prevención son las mismas. Con lo cual hay que hacerlo en los dos casos. Con lo cual tenemos que estandarizarlo, incluirlo en nuestros planes de cuidado y en nuestra actividad todos los días. Y cuando sea una cosa más, no nos costará esfuerzo, porque es una cosa más. 5 minutos. Muy bien. Vamos a ir directamente a los dos testimonios. Testimonio extraído del portafolio del Practicum 3 del cuarto de enfermería, una alumna. La estancia en la UCI para algunos pacientes ha de ser un tránsito muy difícil, sobre todo para las personas mayores, que cuando llevan un par de días aquí ingresadas empiezan a sentir una desorientación que va en progresivo aumento. Aunque esto también pasa a otros servicios del hospital, considero que aquí puede ser más frecuente debido a la soledad y a menudo puede suceder en una estancia en UCI. Durante todas las prácticas he tenido pacientes con esta desorientación que comento, pero el paciente de hoy me ha llamado especialmente la atención. Ha estado muy confuso durante todo el día y hemos tenido que estar 12 horas pendientes de él. Una de las veces incluso ha llegado a intentar bajarse de la cama poniéndose de rodillas sobre ella, provocándole esto mucho agotamiento posterior. La familia se ha sentido muy avergonzada por el comportamiento que estaban observando en su familiar. Y aunque lo hemos explicado, que esa situación en el tiempo que llevaba el paciente ingresado era comprensible, no ha disminuido su preocupación. Por lo que le hemos comentado a la mujer que si quería se podía quedar un poco más con su marido en el BOS que el tiempo de visita. Y se tenían 2 horarios de visita, mañana y tarde, de 1 hora y media cada uno. Y me voy directamente, por la prevención, era recordar que es lo mismo, me voy a ir al segundo testimonio de otra alumna. He puesto alumnas por variar el grupo de población, que son enfermeras en potencial, quedan poco, están en 4º de grado, y todavía no se habían enfrentado a que había cuidados propios para disminuir esto. Con esto acabo. A lo largo de todo el rotatorio he podido ver que los pacientes de UCI tienen tendencias a desarrollar problemas psicológicos como desorientación, agitación e insomnio. El personal de enfermería debe tener en cuenta diversos factores para evitar su aparición. Tenemos que ser conscientes de que existe una privación de estímulos normales, como son la televisión o la presencia de familiares. Además, están sobreestimulados por las continuas alarmas y ruidos del personal y por la luz artificial siempre presente. La enfermería tiene mucho que hacer en esto, con intervenciones tan sencillas como orientarlos espacial y temporalmente, hacerles referencias sobre el día y la noche e informarles de la hora en la que se encuentran, disminuir los estímulos sonoros, las alarmas de los monitores y respiradores son inevitables, pero durante la noche deberíamos hacer esfuerzos para hablar en voz baja, no dar golpes, para favorecer el sueño. Y por último, disminuir los estímulos luminosos. Tenemos tendencia a dejar las luces encendidas durante la noche en ciertos BOSes. Bien por el paciente está sedado y no se entera, o bien en los BOS de aquellos pacientes que están agitados. Las aperturas oculares, y considero que la luz puede ser molesta e interferir en su descanso. Los pacientes agitados probablemente lo estén debido a una desorientación causada por estímulos como la luz y aunque continuamente tengamos que entrar al BOS, no es motivo para dejar la luz encendida. La información y el apoyo emocional son eficaces para conseguir que las personas ingresadas no se encuentren tan ansiosas durante su estancia, teniendo en consecuencia una mayor calidad del sueño y disminuyendo el riesgo de desarrollar problemas psicológicos mayores. Yo firmaría, porque todos nosotros, todos los compañeros de todo tipo sanitario, pensáramos algunas de estas cosas y las integráramos, con lo cual el esfuerzo que hay que hacer, que es un esfuerzo, no sea tan esfuerzo, sino sea una inversión en resultados de disminución del delirio. Muchas gracias.
Bueno, primero enhorabuena a los ponentes por 4 presentaciones muy interesantes y se abre ahora el turno de preguntas para la audiencia. Si queréis. Bueno, tenemos aquí ya una. Bueno, una pregunta. ¿Se ha hecho algún estudio sobre el tipo de alucinaciones y su contenido psiquiátrico y cómo es su clasificación de acuerdo a su contenido psiquiátrico? Porque esto es una enfermedad de una psicopatía aguda. O sea, si es leve, es moderada o severa. Y la otra, ¿cómo se maneja la crisis de delirium hiperactiva en un paciente que está de pie, combatiente y sangrando y al borde de una catástrofe de la vulnerabilidad? Y lo otro, ¿dónde están los estudios psiquiátricos de contenidos en los delirios hipoactivos y cómo es su seguimiento a 6 meses? Porque esto, pues no sé, creo que hay un vacío inmenso en esta patología. Está abierto ahora. No digo que la pregunta es para todo el mundo. Yo la verdad es que el contenido de los delirios y sobre todo el que no somos ni capaces de diagnosticar sintomáticamente, pues no tengo ni idea qué contenido tienen aquellas personas que están delirando, o lo dirían los psiquiatras, y que nosotros ni siquiera los diagnosticamos. O sea que en cuanto a qué hacer con un paciente en el que ya está en esa situación, que eso ya no es delirium, es una situación de riesgo mayor, pues yo creo que a ese paciente de entrada hay que sedarlo mínimamente para poder luego volver a empezar y hacer lo que no hemos hecho, que ha permitido que llegara a esa situación. Pero lo que no es el momento de empezar a hablar con él y intentar llamar a la familia. Quiero decir que hay situaciones críticas que hay que resolver y luego repasar porque ese paciente ha llegado a esa situación. Creo que querías contestar, ¿no? Gracias. Pienso que han sentado a Miguel Paz a contarnos sus historias y a otros pacientes. Pienso que es hora de sentar a los pacientes con delirios hiperactivos e hipoactivos y ver sus contenidos en sus narraciones y que hayan psiquiatras acá contándonos cómo es este tema. Pensaría. Eso sin lugar a dudas, la experiencia del paciente. Yo es que creo que es muy difícil sistematizar eso. Perdón. A ver, ¿me veis? Bueno. Es muy difícil sistematizar eso, ¿no? Yo creo que no hay estudios que digan realmente cuál es el contenido del delirio. Y yo dudo mucho, porque pregunto a veces a los pacientes, ni siquiera se acuerdan. O sea, el testimonio yo creo que estaría muy limitado porque probablemente ni siquiera se acuerdan de qué es lo que realmente tienen, ¿no? Y yo te digo que a lo mejor quizá por mi experiencia personal es que lo que la gente delira es lo que más teme o lo que más quiere. Quizás sean esos dos contenidos, pero te digo que es una experiencia meramente personal. Vicente, pienso que sí, habrá algunos pacientes que no se acuerdan, pero he conversado con pacientes que se acuerdan y me han relatado al borde de una ventana con el vidrio roto en un 14 piso en Bucaramanga, cómo un monstruo se acercaba apuñaleando paciente por paciente y la siguiente cama era la de él y se levantó, se arrancó todo y fue colgado de la pared de los pies sostenido en una ventana en un piso 14. O sea, hay pacientes que sí lo recuerdan todo. Pues sería interesante ver qué opinan. Yo quería responder un poco a la pregunta de los contenidos de los pacientes con contención mecánica. Estamos al inicio de... O sea, no hay nada. No, ojalá hubiese más cosas, pero no hay nada. Hay muchas ideas para poder, pero es verdad que hay muchos sesgos y yo creo que tal vez tengo la sensación que todavía hasta ahora no hemos estado maduros de otros factores que están influyendo y que están generando, hay mucha confusión como para poder hacer estudios que no llevasen a alguna conclusión. Es una opinión. Hay una pregunta más en la sala. Yo querría preguntarle a Juan José, en ese estudio que puso en marcha, y me parece muy interesante, ¿cómo consiguió motivar al personal para cumplir todas esas medidas, ¿no? El tema de la motivación del personal para lanzar un proyecto de ese tipo. Buena pregunta. Bueno, la motivación ya sabéis que es personal. Como es individual y debe ser de dentro, no de fuera, las motivaciones externas duran muy poco. Quizás fue más que me vieron muy comprometido y que en el fondo pensaban que era algo bueno. Pero siempre hubo mucha reticencia porque pensaban que era mucho esfuerzo. Nunca se vio como algo
que mereciera la pena. Realmente ese fue mi fracaso, entre comillas fracaso, porque no conseguí que eso perdurara mucho más que el tiempo que yo estaba encima. Y eso es lo que a mí me desilusionó realmente. El estudio creo que ayudó a conocer mucho mejor el delirium, a tomarnos mucho más interés por los pacientes, a darle una serie de cuidados que no dábamos, a participar la familia y entrar fuera de los horarios, porque solo se le hacía excepción con ese grupo de pacientes, fundamentalmente, y algún terminal. Pero lo sacábamos a planta, no queríamos tener pacientes que se estaban muriendo sin poder estar en su familia más cómodos. Con lo cual, realmente, de los que estaban en UCI no se les podía dar el alta, era el grupo que más se benefició de tener a la familia cerca. Digo, ha tenido que pasar esto y tener... Entonces, era un sabor agridulce. Por un lado, algo que es bueno, que hay que hacer, pero por otro lado había que convencer todos los días y replantear otra vez el por qué lo hacíamos. Y también hay que decirlo, yo era el supervisor. Y algo ayuda, algo ayuda. Quiero librar mañana. Va a librar es cuando yo diga. Sí, soy yo. Pero bueno, la motivación, no esperéis que nos motiven desde fuera. Si nos motivan desde fuera, celebrarlo, felicitarlo, agradecerlo. La motivación tiene que ser interna y propia. Y creer en las cosas como creéis vosotros. Bueno, yo quería hacer una pregunta. Bueno, no, quiero que María cuente en el estudio que estuvimos haciendo, ¿no? El estudio que lideró en Madrid, las UCIs, pasó una cosa muy curiosa en nuestro hospital, ¿no? Y quería un poco que lo comentaras porque, bueno, estamos hablando siempre del cuidado de lo invisible y simplemente que la gente se dé cuenta de lo que es la conciencia de las cosas, ¿no? Bueno, la verdad es que nosotros teníamos el estudio, es que no da tiempo a contarlo todo, pero una de las cosas que hacíamos eran 4 cortes transversales separados con un mes de duración de 24 horas, una observación de 24 horas en 4 meses consecutivos y se hacían de manera simultánea en todas las UCIs. Entonces hubo UCIs, como por ejemplo en la que trabaja Gaby, Maricruz y demás, en las que según iban midiendo, iban pasando los 4 cortes y iba bajando. O sea, el efecto de que cuando te sientes observado puedes bajar, esto habla de un margen de mejora y además sin autorretiradas de dispositivos, sin un riesgo, simplemente ponerte a medirlo, saber que te están mirando, hablar de ello. Yo creo que, o sea, yo me doy por satisfecha si después de acabar la tesis hemos podido empezar a hablar de ello, porque los primeros años esto era terrible. Hablar genera por sí mismo una conciencia que ha hecho que disminuya. Exacto. Nosotros el primer mes empezamos con una tasa de sujeción en el 37% y acabamos en el 7%. Simplemente porque la gente se dio cuenta de que, oye, es verdad, si esto podemos no hacerlo, ¿no? Luego hay que mantenerlo en el tiempo, que es otra dificultad y demás. Pero bueno, se puede hacer. Yo tenía una pregunta también para Vicente, ¿no? Dentro de las medidas de prevención del delirium, evitar medicamentos o fármacos delirógenos, y entre ellos uno de los que más utilizamos son las benzodiazepinas. En base a todo lo que vemos desde el punto de vista del delirio y tal, ¿qué hueco queda para las benzodiazepinas en nuestras unidades? Perdón. Yo creo que realmente, también Maricruz lo ha expresado, ¿no? Yo creo que las benzodiazepinas fundamentalmente son fármacos excelentes para lo que es el síndrome de abstinencia, ¿no? Y aún así hay enfermos que te pueden delirar. Lo que pasa es que el delirio es provocado por el propio síndrome, ¿no? Yo realmente cada día me estoy convenciendo más de que las benzodiazepinas en perfusión continua son fármacos que hay que retirar. Y no ya tanto por el fármaco que tanto es delirógeno, sino por a veces el uso indebido que se hace, uso sin escalas, no se modifican los goteos, no se valora realmente si el paciente tiene que salir de la sedación, y creo que la benzodiazepina por sí es delirógena y el uso probablemente tampoco ayuda, ¿no? Yo creo que el futuro va a ser fundamentalmente, no tengo ningún conflicto de interés con el fármaco, pero creo que el futuro va a ser claramente de los alfa-2, de la desmetomidina, porque se está demostrando y la gente que tiene experiencia con ello lo ve, que los enfermos con sedaciones medias prolongadas salen mucho mejor de la sedación, con sedaciones incluso de transición, y creo que realmente la benzodiazepina es un fármaco que
de hecho los norteamericanos cada vez lo van usando menos y los europeos también, que no va a tener mucho lugar en nuestras unidades dentro de poco. Creo que va a ser sustituida por fármacos como la desmetomidina, que afortunadamente ha bajado de precio y que creo que lo vamos a poder usar todos mucho mejor. Me ha gustado mucho lo que citaba también Maricruz del uso nocturno, y creo que realmente la desmetomidina va a ser un fármaco de futuro, y la benzodiazepina, excepto para el delirium tremens y para las abstinencias, es un fármaco de pasado. En relación con eso, Maricruz, apuntaste algo que me pareció súper interesante, y es que nos diste un poquito de luz en que parece que hay futuro en mecanismos de prevención, ¿no? Algo... Creo que empiezan a haber algunos estudios que pueden ser contundentes desde el punto de vista farmacológico, pero en cualquier caso todos parten de la base de que se ha optimizado la estrategia no farmacológica. Y yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque a ver si vamos a encontrar el fármaco que nos va a evitar hacer el resto. Entonces, ese contexto se tiene que contemplar. Sí que es verdad que parece que algún estudio empieza a demostrar, como el de la DEX, que es muy reciente, que puede ser útil desde el punto de vista preventivo, pero hemos de también ver qué supone el mantener de forma continua una perfusión de ese fármaco en todos los pacientes hasta el alta. Quiero decir que hay otros estudios en la misma línea en la que ya se habla de no utilizar ningún fármaco en función del tipo de paciente. Quiero decir que estamos, yo creo, en una época en la que se está generando evidencia y tendremos que posicionar a cada fármaco en qué tipo de pacientes. Yo tampoco me imagino 100% cambiar las benzodiazepinas por la dexmedetomidina. No creo que sea así. Hoy por hoy, no sé lo que pasará en el futuro, en las benzodiazepinas, o sea, creo que lo ha dicho Vicente muy bien en el sentido de que lo que es importante es establecer qué nivel de sedación necesita ese paciente. Y hay pacientes que necesitan estar profundamente dormidos y completamente dormidos, y las benzodiazepinas son imprescindibles para mantener un RASS de -5 en un paciente relajado y en un paciente. Entonces tienen un hueco, tienen un espacio, pero eso quiere decir que hay que estar pendiente, monitorizando cada día en qué situación está el paciente y retirarlas cuando no se necesiten. Entonces creo que es el momento de que tenemos más fármacos, tenemos más posibilidades de actuar y hemos de poner en cada contexto el fármaco que es ideal. Gracias por la pregunta. Hay una pregunta ahí, Laura. Hola, buenos días. Yo en realidad quería contar una experiencia que la estaba contando aquí con mis compañeros y un poco me han dicho, me han obligado. Es una experiencia con una paciente que era, yo trabajo en Tenerife, una paciente extranjera con la que había barrera idiomática. Era una enferma, una posquirúrgica compleja que al final salió bien. Lo cierto es que la enferma durante su estancia colaboraba, sí parecía asustada, pero no parecía agitada del todo. Al final, como al mes y medio de haberle dado el alta, ella volvió a la unidad, ya fuera del hospital, y nos comentó que su psiquiatra le había recomendado que viniera a ver la unidad, porque ella hizo un delirio y el delirio lo mantenía. Entonces ella pensaba que había estado secuestrada por una secta de toxicómanos, porque nos veía con las jeringas en la mano, nos reconocía, decía, yo te conozco, y a la supervisora la reconocía como la líder de la secta. Lo cierto es, sí. Lo cierto es que el hecho de ella venir a hablar con nosotros y ver la unidad, ver el entorno, pues fue terapéutico para ella, ¿no? Entonces, bueno, esto un poco apoya el hecho de que tienen que estar los psicólogos y los psiquiatras con los pacientes nuestros, ¿no? Bueno, con esta hay una última intervención ahí, si puede ser breve, para no ir acumulando retrasos. Hola, buenos días. Yo creo que en otras décadas en los centros psiquiátricos a los pacientes se ataban y se sedaban. ¿No será que seguimos nosotros haciendo lo que ya se ha dejado de hacer en los centros psiquiátricos y deberíamos de hacer como hacen los psiquiatras, pues
que estén con su familia y otras medidas, porque seguimos haciendo nosotros lo que ya se ha dejado de hacer en otros centros. Muy bien. Bueno, gracias por la reflexión. Con esto queda clausurada esta mesa. Muchas gracias a todos por la participación.